Bueno, si no tienen dudas, comenzamos entonces con un trabajo práctico. Bien. Este es el enunciado del trabajo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, donde, bueno, previamente hay algunas consignas de tipo teórico que deberían resolver ustedes y que, bueno, se las leo, pero la idea es que ustedes las piensen, las razonen, cualquier cosa, después las vemos juntos, pero no les voy a dar yo las respuestas, ¿sí? Las tareas a desarrollar, dice, indique qué tipo de eficiencia puede medirse mediante la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Diga conceptualmente la fórmula de DuPont, su importancia como herramienta de análisis, exprese la fórmula general de DuPont, sus diferentes versiones, según esté relacionada con la rentabilidad del patrimonio neto o con la rentabilidad económica y la utilidad de las mismas. Y luego tenemos una información bastante resumida, donde solamente tenemos de los ejercicios X1 y 2 los siguientes datos: las ventas, la utilidad antes de intereses e impuestos, los gastos financieros, la utilidad neta, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Con esta información, ¿qué es lo que se pide? Utilizando como herramienta de análisis la fórmula de DuPont y el efecto palanca, determinar en cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente, determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios de la empresa fue más eficiente, y con los datos suministrados evalúe la política de endeudamiento seguida por la empresa. Entonces, con el tema de la rentabilidad empezamos a medir eficiencia, ¿sí? Es un indicador de tipo económico porque relaciona elementos del estado de resultados, o sea, las distintas utilidades, con los capitales que generaron esas utilidades, ¿sí? Entonces, es importante que ese tema lo tengan bien claro porque es un tema recurrente y es la base de otros indicadores, como por ejemplo DuPont y efecto palanca, que es el que vamos a ver hoy. Entonces siempre va a depender de cuál sea el objetivo, o sea, o qué estemos buscando, medir la eficiencia de qué elemento, va a ser la utilidad y el capital a considerar, ¿no? Siempre tiene que haber una relación entre los recursos que generaron la utilidad que uno está midiendo, ¿sí? Si queremos medir la eficiencia de la gestión de los gerentes, por ejemplo, dentro de la empresa, utilizaremos la rentabilidad económica. Entonces, si yo quiero medir la rentabilidad económica, sé que mi denominador, o sea, el capital invertido que voy a considerar va a ser el activo promedio. Entonces, ¿y cuál va a ser la utilidad que voy a considerar? Es la utilidad antes de intereses e impuestos. Si quiero medir la rentabilidad operativa, será el capital a considerar, los activos operativos y la utilidad operativa, ¿no? Y así sucesivamente con las distintas rentabilidades que vieron en la teoría. Con DuPont, ¿qué es lo que se hace? Es abrir esta fórmula de rentabilidad en dos conceptos. Por un lado, el margen que generan las ventas, y por otro lado, el retorno que tiene el capital dentro de esas ventas, ¿sí? Entonces, por eso es lo que se hace la apertura de la fórmula de rentabilidad, multiplicando y dividiendo por ventas, efectos de no alterar la igualdad, ¿no? ¿Hay alguna duda con los temas, los conceptos teóricos? Profesora, disculpe, ¿puede ser que haya alumnos en sala de espera? Mira, no sé, porque teóricamente era que iban a... está deshabilitada la sala de espera, así que este, deberían haber ingresado directamente. No me figura nadie en sala. ¿Alguna duda entonces? ¿No hay dudas con respecto a los conceptos teóricos? Bueno, los datos que tenemos acá, aparte, siempre tienen que tener en cuenta que, bueno, en este caso tenemos dos ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces,
En el ejercicio 1 consideramos los elementos tal como están, por cuanto, bueno, no hay un ejercicio previo, pero a partir del segundo elemento, del segundo ejercicio, siempre, o si acá tuviéramos un ejercicio 5 y 6, por ejemplo, 4 y 5, o 20 y 21, siempre considerar en el denominador los promedios. Entonces, los datos que nosotros tenemos acá de activo, ese es el activo, el 31 del 12 del X1 y el 31 del 12 del X2. Entonces, pero para poder determinar la rentabilidad del ejercicio X2, este activo tengo que determinar el promedio. ¿Cómo hago el promedio? X1 más X2 dividido 2. Lo mismo con el pasivo y con el patrimonio neto. ¿Por qué calculamos los promedios? Bueno, justamente porque nosotros estamos midiendo, sacando esta información de un estado que es estático y que me está diciendo a la fecha de cierre qué activo tenía, qué pasivo tenía y qué patrimonio neto tenía ese día. O sea, es como la foto de la empresa al día de la fecha de cierre. En cambio, la utilidad se fue generando día a día en el transcurso durante el desarrollo del ejercicio económico. Entonces, es importante que, y surge de un estado dinámico, justamente es un resultado que se va generando día a día. Entonces, siempre que tengamos que relacionar un elemento dinámico con uno estático, el estático hay que considerarlo promedio. Bueno, entonces, con estos datos que nosotros tenemos acá, dice, utilizando la fórmula de Dupont y efecto palanca, determinar cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente. A ver, ustedes tienen el enunciado porque así dejo de compartirlo y pasamos al Excel. Nosotros tenemos, estos son los datos que están en el estado enunciado, que les leí recién, o sea, no les leí los números, pero les dije cuáles eran los elementos que tenía. Y con motivo de lo que les acabo de mencionar, de que cuando trabajamos con una relación de elementos dinámicos con estáticos, en el estático hay que sacar el promedio, en X1 tomamos el valor de X1, o sea, es representativo del promedio porque no hay un dato previo. En cambio, en X2 sí hay un dato previo, que es el cierre del ejercicio X1. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, acuérdense de efectuar los promedios. ¿Cuándo no vamos a hacer ese cálculo? Cuando la leyenda, ya sea del trabajo práctico, del parcial o lo que fuera, me dijera que esas cifras son representativas del promedio. Si me dice eso, entonces no calculo nuevos promedios. Si no me dice nada, tengo que calcular el promedio. Entonces, vamos a hacer el promedio del activo. Es el activo de X1, 120.000, más el activo de X2, 90.000, dividido 2. Eso nos da un activo promedio de 105.000. El pasivo es 50.000 de X1 más 10.000 de X2 dividido 2, me da un promedio de 30.000. Y el patrimonio neto, 70.000 más 80.000 dividido 2, promedio 75.000. No se olviden de ese cálculo, porque si no los indicadores que ustedes calculen van a estar incorrectos, ¿sí? Entonces, reitero, la única vez, o sea, en el único caso que no deberían sacar los promedios es cuando ya tengan la información de que esas cifras son representativas del promedio. ¿Está claro? Bueno. Si nosotros queremos saber en cuál de las dos empresas, o sea, con la rentabilidad nosotros, con el cálculo de la rentabilidad, simplemente decimos, bueno, ¿cuánto se obtuvo? ¿Cuál fue el rendimiento del capital invertido? Pero cuando aplicamos Dupont, que es abrir justamente esa rentabilidad en dos componentes, por un lado el margen y por otro lado la rotación, lo que buscamos es determinar cómo se obtuvo esa rentabilidad. Entonces, por eso tenemos dos componentes. Por un lado, nos van a explicar de qué manera se obtuvo esa rentabilidad. A efectos de no alterar, les decía yo, esa igualdad en lo que es la fórmula básica de la rentabilidad, se multiplica y se divide por ventas y se hace la apertura, donde tenemos, por un lado, para poder calcular el margen, ¿qué voy a hacer? A la utilidad la voy a dividir por las ventas y lo voy a multiplicar por 100 para que me dé el margen de utilidad sobre ventas,
Y a la segunda parte de la fórmula voy a hacer ventas sobre capital, que me va a indicar la rotación, es decir, cuántas veces contienen las ventas ese capital. DuPont nosotros lo podemos utilizar aplicando rentabilidad económica, o sea, DuPont sobre rentabilidad económica o sobre rentabilidad de patrimonio neto. Cualquiera de las dos es válida. También va a depender de qué es lo que me están preguntando, porque si me están preguntando en cuál de los dos ejercicios, como en este caso la empresa fue más eficiente, y nosotros sabemos que la eficiencia en el manejo de los recursos de la empresa se mide a través de la rentabilidad económica, entonces ya no hace falta que me aclare que calcule DuPont sobre rentabilidad económica. O sea, si yo entendí el concepto de rentabilidad económica, cuando yo leo que me piden que determine en qué periodo la empresa fue más eficiente, automáticamente tengo que saber que la fórmula que yo tengo que aplicar está relacionada con la rentabilidad económica. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, yo les decía que lo que hace DuPont es justamente abrir esa fórmula de rentabilidad, o sea, la fórmula genérica de rentabilidad, ¿cuál es? Utilidad sobre capital. Si en este caso estamos analizando la rentabilidad económica, es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el capital. Pero como lo vamos a hacer con el indicador de DuPont, entonces dividimos esta fórmula en dos partes y vamos a hacer la utilidad antes de intereses e impuestos sobre ventas por 100, que me va a indicar el margen, y por otro lado las ventas sobre el capital, que en este caso sería el activo promedio, si fuera, me va a indicar la rotación. Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos en el ejercicio X1 es 75.000. Las ventas del X1 son 100.000. Eso por 100 me va a dar el margen. Y me da un margen del 75%, o sea, que quiere decir que por cada peso que vendo, me queda una utilidad antes de intereses e impuestos de 7,5. Por cada 100 pesos que vendo, me queda una utilidad de 75 pesos antes de intereses e impuestos. ¿Sí? La rotación es ventas, que ventas sigue siendo 100.000, sobre capital. ¿Cuál es el capital? Como estamos determinándolo sobre la rentabilidad económica, es el activo. Y el activo de X1 es 120.000. Entonces la rotación es 0,83, es decir, cuántas veces contiene el capital esas ventas, y la contiene 0,83 veces. ¿Sí? La rotación se mide en veces. ¿Sí? O cuántas veces el capital se convierte en efectivo, 0,83 veces. Esa sería como en realidad lo que debería leerse correctamente sería cuántas veces esas ventas contienen el capital. La contienen 0,83 veces. Entonces, yo acá tengo dos componentes, el margen sobre esas ventas y la rotación de ese capital. ¿Cuánto me da la rentabilidad? Hago margen por rotación y me dice que la rentabilidad económica, o sea, la rentabilidad económica fue el 62,5%. Pero, ¿qué pasa? Yo acá tengo la descomposición de la fórmula. ¿Cómo llegué a 62,5%? Porque tuve un margen del 75% y una rotación de los activos del 0,83. Entonces veamos qué pasa con X2. Las ventas de X2 son 200.000. Perdón, la utilidad antes de intereses e impuestos de X2 son 80.000. Las ventas de X2 son 200.000. Eso me da un margen multiplicado por 100 del 40%. La segunda parte de la fórmula dijimos que era la rotación. Entonces las ventas, que son 200.000, sobre el capital, representativo de esa utilidad. Como la utilidad antes de intereses e impuestos, sería el capital es el activo. Pero como ya estoy en X2, tengo que tomar el promedio. ¿Cuál es el activo promedio? Los 105.000. Entonces tengo, por un lado,
un margen del 40% y una rotación de 1,90. O sea que las ventas contienen al capital 1,90 veces. Profe, Sí, sí. una pregunta, ¿por qué cuando calculamos la rotación en X1, en el activo no usamos el promedio? ¿Y cómo sería el promedio del activo? ¿Cuál sería? O sea, me refiero a los 105.000, ahí pusimos los 120.000. Y porque estos son promedios de X1 más X2. Vos acá estás en X1, X2 no existe esta fecha. Sí, ahora sí, perdón. Estamos en X1. Antes de X1 no había nada. Entonces, por eso X1 es el activo 120.000. En X2, el activo a la fecha de cierre fue 90.000, pero sí hubo un activo anterior. Entonces, por eso calculo el promedio. Ese promedio es solamente para el X2. Sí, profe, gracias, ahora sí entiendo. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Entonces, la rentabilidad económica de esta empresa para el ejercicio X2 es 76,19. ¿Cómo se compone? O sea, ¿cuál es la apertura de esa rentabilidad? Está compuesta por un margen del 40% y una rotación de 1,90. O sea, cada vez que rota ese activo, me deja una rentabilidad del 40%. En este caso, cada vez que rota ese activo, que rota 0,83 veces en relación a las ventas, me deja una utilidad del 75%. Pero esto que yo tengo acá pintado en amarillo son las rentabilidades económicas. Lo que pasa es que con DuPont explico cómo llegué a esa rentabilidad. Entonces, si ustedes ven que en el ejercicio X1 la rentabilidad económica me da el 62,5 y en el X2 me da el 76,19, ¿en qué ejercicio la empresa fue más eficiente? En el X2. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo una mayor rentabilidad. Fue más eficiente en el ejercicio X2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. El segundo punto me dice determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios de la empresa fue más, en cuál de los dos ejercicios en la administración de los fondos aportados por los propietarios la empresa fue más eficiente. Cuando a mí me habla ya de fondos aportados por los propietarios, se me tiene que venir a la cabeza de que la rentabilidad que yo tengo que medir está relacionada con la rentabilidad de patrimonio neto. Entonces, vamos a aplicar DuPont, pero ya considerando la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Cómo es? Acá lo que va a variar va a ser la utilidad que nosotros vamos a tomar y el capital, por supuesto, que vamos a tomar. En la rentabilidad de patrimonio neto, nosotros tomamos la utilidad neta y el patrimonio neto promedio. Y de vuelta hacemos la apertura de esta fórmula, multiplicar y dividir por ventas, tal cual lo hicimos con la rentabilidad económica. Entonces, las ventas de X1, la utilidad neta de X1 son 67.500, dividido las ventas, que son 100.000, multiplicado por 100 me da el margen. Entonces tengo un margen de 67,5. Por cada 100 pesos que vendo, el margen, o sea, la utilidad neta que me queda es el 67,5. Ahora vamos a la rotación. Entonces hacemos ventas, que son los 100.000, sobre el capital, sobre el patrimonio neto. ¿Cuál es el patrimonio neto? 70.000 de X1. Entonces eso me da la rotación. ¿Cuántas veces contienen las ventas ese capital, ese patrimonio? 1,42 veces. Entonces, de manera que si yo hago 67,5 por 1,42 me da 96,43. O sea, acá lo que estoy explicando es, la rentabilidad del patrimonio neto es 96,43, pero ¿cómo se origina? Se origina porque cada vez que rota ese patrimonio neto, que rota 1,42 veces, me deja un margen del 67,5. En X2,
¿Cuál es la utilidad neta? 75.000. Y las ventas de X2 eran 200.000. Por 100, me queda un margen de 37,5. Cada vez que rota, cada vez que hay una rotación, tengo un margen de 37,5 sobre ventas, ¿sí? Y la rotación, ¿a qué va a ser igual? A las ventas, que dijimos que eran los 200.000, sobre el patrimonio. ¿Qué patrimonio? El promedio. ¿Por qué? Porque estoy hablando del segundo ejercicio. Hay un patrimonio que se cerró en X1 y hay un patrimonio en X2. Como yo tengo que trabajar con los promedios, entonces saco el promedio de X1 más X2 dividido 2. Y ahí tengo 75.000. Quiere decir que la rotación es de 2,67. O sea, ¿cuántas veces rota ese patrimonio neto? 2,67 veces. Y cada vez que rota me deja un margen del 37,5. Entonces, si yo hago margen por rotación, llego a determinar cuál es la rentabilidad que tiene ese patrimonio, de la rentabilidad del patrimonio neto, que me da el 100%. Entonces, ¿en qué ejercicio fue más eficiente la administración de los fondos aportados por los propietarios? En ejercicio X1 me da 96,43 y en ejercicio X2 me da el 100%. Fue más eficiente en el segundo. Fue más eficiente en el segundo. Es poca la diferencia, pero igual me está indicando que fue más eficiente en el segundo ejercicio, que es X2. Cada vez que rotó, o sea, rotó más veces, y cada vez que rotó, si bien es cierto, me dejó menos margen, pero la rotación fue mayor. En el otro caso, rotó menos veces, me dejó mayor margen, pero de la conjunción entre margen y rotación, el mejor manejo de los fondos aportados por los propietarios fue en X2 porque me dejó un 100%. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Después me pregunta, ¿en cuál de los dos ejercicios llegó una mejor política de endeudamiento? Si ustedes recuerdan, lo que nosotros veníamos hablando hasta ahora de endeudamiento tenía que ver solamente con el nivel de endeudamiento, porque decíamos el indicador del nivel de endeudamiento era pasivo sobre patrimonio neto. Me indicaba cómo estaban financiados los activos o cómo estaba financiada la estructura de inversión que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, con ese solo indicador nosotros no podíamos hablar sobre una política de endeudamiento por cuanto nos está faltando otro componente del endeudamiento que tiene que ver con el costo. Entonces, una forma de, un indicador que nos permite evaluar estas políticas de endeudamiento está relacionado justamente con las rentabilidades, y por eso lo vemos en esta oportunidad, porque es el efecto palanca. Con el efecto palanca lo que nosotros queremos medir es la comparación, es decir, bueno, ¿cuál es el efecto que tienen los fondos que tomó la empresa prestados? O sea, la empresa adquirió un pasivo, y ese pasivo tiene un costo, ¿sí? Entonces, tengo por un lado un costo de ese endeudamiento, y por otro lado voy a tener una rentabilidad producida por los fondos puestos a trabajar dentro de la empresa. Entonces lo que voy a comparar van a ser justamente el costo con esta rentabilidad que estoy obteniendo por ese dinero que está puesto a trabajar en la empresa. ¿Por qué decimos que el efecto palanca relaciona estas rentabilidades y es el que nos permite medir el endeudamiento? Porque con el efecto palanca medimos rentabilidad financiera y rentabilidad económica, hacemos la comparación entre esas dos rentabilidades. En la rentabilidad financiera, nosotros medimos el costo, o sea, qué eficiencia tuvimos en el manejo de los pasivos. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la rentabilidad financiera? Si alguien se la acuerda. La utilidad antes de los intereses, antes de los impuestos, perdón, dividido el patrimonio neto promedio, ¿puede ser? Exactamente, muy bien. O sea, ¿qué es lo que ya considera? No solamente, o sea, no es que solamente considera el activo, sino también los pasivos, por cuanto
está considerando la utilidad después de intereses y antes de impuestos, y justamente lo relaciona con el patrimonio neto, donde en el patrimonio neto nosotros tenemos, ¿cómo llegamos al patrimonio neto? De considerar el activo menos el pasivo, es decir, que estamos tomando en cuenta la incidencia de los pasivos dentro de la empresa. Entonces, la rentabilidad financiera, como decía acá uno de sus compañeros, es la utilidad después de intereses y antes de impuestos. En este caso, con los datos que nosotros tenemos, no tenemos impuestos. Entonces, la utilidad financiera, ¿qué utilidad sería? ¿Qué utilidad deberíamos tomar? La utilidad neta. Exactamente, la utilidad neta. Entonces, al no haber datos de impuestos ni de resultados extraordinarios y demás, en este caso, la rentabilidad financiera coincidiría con la rentabilidad de patrimonio neto, porque vamos a considerar utilidad neta sobre el patrimonio neto. Y la rentabilidad económica Ya la es, tenemos calculada en el ya la inciso. tenemos calculada porque dijimos que es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Entonces, en este caso, la rentabilidad económica era 62,5. Y la rentabilidad financiera, si bien no la calculamos, pero como no hay impuestos ni resultados extraordinarios, entonces va a coincidir con la rentabilidad del patrimonio neto. Entonces tenemos 96,43. De manera tal que 96,43 dividido 62,50 nos da que el efecto palanca es 1,5428 y demás. ¿Qué quiere decir? Me está dando un efecto palanca mayor a 1. ¿Qué me está diciendo eso? Que los intereses son menores a la rentabilidad económica. Exactamente, que los intereses, o sea, que el costo del endeudamiento es menor a la rentabilidad que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Por eso me da un indicador, o sea, cuando el efecto palanca es superior a 1, me está indicando, ¿y eso es bueno o es malo? Bueno, Me está indicando justamente cuando el efecto palanca es superior a 1, tiene un efecto positivo, por cuanto el costo del endeudamiento es menor al rendimiento que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Y en el caso del ejercicio X2, nosotros tendríamos una rentabilidad financiera, que en este caso coincide con la del patrimonio neto de 100%, sobre una rentabilidad económica del 76,19. Eso nos da 0,76, o sea, me da un efecto palanca menor a 1. ¿Qué me está indicando eso? que los intereses son mayores a la rentabilidad económica. Una mala política Exactamente, de moneda. exactamente, que el costo del endeudamiento es superior al rendimiento que generan los fondos puestos a trabajar dentro de la empresa. Entonces, al ser menor a 1 me está indicando que la política de endeudamiento no es la adecuada. Lo ideal es que sea superior a 1. Si me da igual a 1, quiere decir que es indistinto, o sea, que tiene el mismo costo y el mismo rendimiento, o directamente que no existe endeudamiento. Si no hay endeudamiento dentro de la empresa, el efecto palanca va a ser neutro. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir de las políticas de endeudamiento de esta empresa? En el X2 fue bastante malo. Le prestaron 10.000 pesos y está pagando 5.000 pesos de interés. En el X1 le Exactamente. prestaron 50.000 y pagó 7.500. Es mucha la diferencia. ¿Cómo? ¿Pero podés repetirme? En el X1 le prestaron 50.000 y pagó 7.500 nada más. Es mucha la diferencia. Bueno, entonces, vos estás mirando acá arriba. Está bien. Eso es el costo del endeudamiento, que ya lo corro. Yo estoy hablando ahora, le estoy preguntando sobre el efecto palanca. ¿Qué podrían decir ustedes de las políticas? Porque es la que me permite, o sea, lo que vos estás diciendo, que es correcto, es el costo del endeudamiento, que me permite corroborar justamente las políticas de endeudamiento. Nosotros, ¿qué diríamos? Si miramos solamente estos dos valores, efecto palanca X1, 1,54, efecto palanca en X2, 0,76. ¿Qué diríamos de las políticas de endeudamiento que llevó a cabo esta empresa? ¿En qué ejercicio fue mejor?
En el X1. En el X1, porque justamente decimos que al darme un efecto palanca positivo, el costo de ese endeudamiento fue menor al rendimiento que generaron esos fondos puestos a trabajar en la empresa. En cambio, en X2 fue a la inversa, entonces al ser menor a 1 me está indicando que el costo fue superior. ¿Cómo se corrobora esto? El costo del endeudamiento lo podemos corroborar con el costo del endeudamiento, que es justamente lo que vos decías, de relacionar cómo mido el costo del endeudamiento. Yo estoy pagando 7.500 pesos sobre 50.000 que tengo de pasivo, ¿sí? Y eso me da un 15%. ¿Dónde está eso? Profe, Sí, ¿puedo pedirle que saque una vez más el efecto palanca del X2? sí, del X2, Sí, porque eso es eso. este. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. La rentabilidad financiera, yo les decía, en este caso coincide con la rentabilidad de patrimonio neto, por eso no la calculamos, porque acá no tenemos datos ni de impuesto a las ganancias ni de resultados extraordinarios. Entonces, me coincide la utilidad antes de impuestos, me coincide con la utilidad neta, porque no tengo datos de impuestos, ¿sí? Entonces, tomaríamos la utilidad neta sobre el patrimonio neto, pero promedio, recuerden, porque ya estamos en el ejercicio X2. Entonces, en este único caso, porque al no tener datos de impuestos ni de resultados extraordinarios, considero como que la rentabilidad del patrimonio neto es igual a la rentabilidad financiera, y era el 100%. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica es 76,19. 100 sobre 76,19 te da 0,7619. Te da menor a 1. Entonces acuérdense que el efecto palanca, ¿qué Profe, resultados puede obtener? Sí. ¿no está al revés? ¿No se estaría dividiendo rentabilidad económica sobre financiera? Acá tenemos financiera, a ver, para. Sí, porque J. 100 sobre 76 Sí, me da está bien, 1,71. está bien. A ver, espera. Rentabilidad es rentabilidad financiera, rentabilidad de patrimonio neto. No, rentabilidad financiera es esta, claro. Dividido esto. 76, 1,31, está bien. Perdón, estaba al revés. El efecto palanca tiene 3 valores posibles. Que me dé mayor a 1, que me dé igual a 1, o que me dé menor a 1. Menor a 1. En este caso, bueno, en ambos ejercicios me da mayor a 1. Cuando me da mayor a 1, quiere decir que el costo del endeudamiento es menor que la rentabilidad que generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Ahora vamos para acá. ¿Sí? Si es igual a 1, es indiferente. Puede ser que el costo sea igual. ¿Por qué? Porque el costo igual a rentabilidad, o no existe endeudamiento. Y si me da menor a 1, es justamente la inversa de lo anterior, que el costo de endeudamiento es mayor que la rentabilidad que generan los fondos puestos a trabajar en la empresa. Bueno, en este caso, en los dos casos me da mayor a 1, me da 1,54 en uno y 1,31 en otro. Pero, ¿en cuál de los dos tengo mejor resultado? Sigue siendo mejor el Claro, en el X1 tengo un mejor efecto palanca. El efecto palanca es mayor, entonces tengo un mejor beneficio. ¿Cómo corroboro esto?
midiendo el costo del endeudamiento. Fíjense, de 1,54 es el efecto palanca y 1,31. ¿Qué endeudamiento tuve? ¿Cuál fue el costo del endeudamiento? En X1 es 15%. ¿Cómo lo sacamos? Dividiendo el costo del endeudamiento, o sea, perdón, los intereses, gastos financieros, sobre pasivo. 7.500 sobre 50. En cambio, en X2, ¿cuál fue el costo del endeudamiento? Los intereses que abonamos fueron 5.000, menores intereses. Y el promedio del pasivo, acuérdense que tenemos que trabajar con pasivos, 30.000. Entonces, 5.000 dividido 30.000 nos da que la tasa fue un poco mayor. O sea, el costo del endeudamiento en X1 fue el 15% y en X2 fue el 16,67%. Por eso, con estos datos corroboramos que fue mejor la política de endeudamiento que llevó a cabo en el X2. En el X1, perdón, que fue en el, que es este es X1, 1,54. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense cómo se van sumando indicadores para poder opinar con mayores elementos, es decir, bueno, tengo ya, no solamente medí en su momento el nivel de endeudamiento, sino que ahora yo puedo calcular, puedo opinar sobre la política de endeudamiento, cosa que no podía hacer con el índice. El índice de endeudamiento solamente me mide nivel, si estoy muy endeudada, poco endeudada o nada endeudada. En cambio, con el efecto palanca, lo que tengo es la comparación entre el costo que me generan esos fondos que yo tomé, o sea, de terceros, o sea, tomé un pasivo por el cual pago intereses, y el rendimiento que me generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Entonces, cada vez que me da mayor a 1, me está indicando que fui acertada, estuvo bien que me hayan endeudado, porque me genera mayor rentabilidad que costo. Pero si me da menor a 1, ya me está indicando de que hay un problema en la decisión del endeudamiento porque tengo mayor costo que rentabilidad. Pero como en los casos en que me da los dos positivos, decimos, bueno, en ambos ejercicios la política de endeudamiento fue acertada, pero fue mejor, fue más eficiente en el ejercicio X2 porque el efecto palanca es superior al del X1. El del X, perdón, estamos en el X, me estoy mareando, en el X2. En el X1 fue 1,54 y en el X2 fue 1,31. ¿Cuál fue el costo de X2? 66,67. El costo del endeudamiento en X1, el 15%. Ratifica lo que estamos diciendo acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está o no? Sí, Sí, profe. pues sí, profe. Bueno. ¿Cómo anduvieron con los temas, los prácticos anteriores? Yo la semana pasada estuve afectada a promoción, perdón, a exámenes, por eso no les pude dar clase ni el lunes ni jueves. Sé que estuvieron vieron trabajo práctico de los algarrobos y el jueves estuvieron viendo prácticos de rentabilidad. Sobre eso, ustedes traten de, sobre el ejercicio original, que en su momento el primer ejercicio era el de, ¿cómo es que se llamaba? Ajustando el trabajo práctico 1. Sobre ese trabajo práctico vayan aplicando, en la medida que tengan los datos, todos los indicadores que vamos viendo nuevos, ¿no? Entonces, sobre ese trabajo práctico, bueno, ya tendrían que haber aplicado los métodos, hagan los cálculos de liquidez. Por ahí creo que no tenían datos para calcular liquidez corriente necesaria, pero bueno, inventen datos como para practicar con eso, porque en realidad después donde mayores dificultades tienen en hacer esos cálculos. Y más que los cálculos, en saber interpretarlos. Entonces, es fundamental que vayan haciendo una práctica de cada uno de los indicadores que vamos viendo, porque como yo les dije el primer día de clase, no es que uno ve un tema y se olvida hasta la próxima, sino que tienen que ir aumentando, porque después, en el segundo parcial, es toda una relación desde el primer tema, que son los ajustes, hasta lo último que veamos, ¿no? Así que no hay, no hay, no hay temas que uno se los pueda olvidar, ¿no? Así que bueno, no sé cómo anduvieron, si me quieren contar algo, me quieren preguntar algo.
Profe, una chica pregunta en el chat si le puedo volver a explicar el costo del endeudamiento. Bueno, así que yo no veo. Sí, en el costo del endeudamiento lo que uno relaciona es el interés con el pasivo, o sea, porque el interés se genera porque tengo un pasivo. Si yo no tengo pasivos, no voy a tener que pagar un interés. Entonces, en el caso del ejercicio X1, ¿yo cuánto tenía de intereses? Pagué, son los gastos financieros, 7.500. Mi estado de resultados me muestra que yo tengo gastos financieros por 7.500 pesos. ¿Y qué pasivo tenía? Tenía 50.000 pesos. Entonces hago 7.500, para saber qué tasa de interés tengo, hago 7.500 sobre 50.000 y eso me da el 15%. ¿Sí? En X2 pagué intereses por 5.000. O sea, el estado de resultados me dice que yo en el ejercicio X2 pagué 5.000 pesos de intereses. Mi pasivo, o sea, no es correcto que yo tome al de la fecha de cierre porque ese pasivo es ese día, pero pues yo puedo haber tenido pasivos mayores en el ejercicio, pasivos menores, entonces tengo que sacar el promedio. Entonces mi base de análisis para el costo del endeudamiento sería el interés, los 5.000, sobre el pasivo promedio. 5.000 dividido 30.000 me da 16,67. Entonces, esto me está indicando qué tasa tuve que pagar de intereses. En el X1 pagué 15% y en el X2 pagué 16,67. O sea, fue mayor la tasa del pasivo que tomé. Entonces, esto ratifica lo que nosotros decíamos respecto al efecto palanca. En el efecto palanca, ¿qué dijimos? Que si bien la empresa tuvo un efecto palanca positivo, lo que me indica que el costo del endeudamiento fue menor a la rentabilidad que me generaron esos fondos puestos a trabajar en la empresa, es decir, fue una política de endeudamiento acertada, fue mejor en el X1 por cuanto el efecto palanca fue mayor que en el X2. Y eso lo podemos ratificar haciendo el cálculo del costo del endeudamiento. La tasa que pagué en X1 fue menor a la tasa que pagué en X2. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe, sí se entendió. Sí se entiende, Bueno. profe. ¿Sí? Bueno, no sé si la chiquita que me preguntó en el chat, ¿está claro o no? Sí, profe. Bueno, Ahí dijo que perfecto. Sí, acabo de ver. Bueno, El costo del endeudamiento siempre tomo los gastos financieros. claro, o sea, vos vas a tener, Porque en siempre este caso, tendríamos que bueno, tener en cuenta, podríamos tener vamos, otros gastos. ¿cómo? Perdón, que justo hubo una interferencia. ¿Cómo me decís? En este caso, bueno, solamente tenemos gastos financieros, pero en otro caso podríamos tener otros gastos. Bueno, pero por ejemplo vos siempre tenés que tener en cuenta el interés, porque vos, el pasivo está relacionado con un interés. Entonces vos podés tener, por ejemplo, a lo mejor REPAM y demás, eso lo dejarías de lado y considerarías solamente el efecto de los intereses. Bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, esta es la forma donde ustedes tienen que estar muy atentos a qué información se les está pidiendo que brinden, porque por ejemplo, en el parcial generalmente no se les dice calcule DuPont, sino les van a decir de qué manera la empresa fue más eficiente, en qué ejercicio, como en este caso, fue más eficiente en el manejo de los fondos aportados por el propietario. Entonces yo sé que si me está hablando de fondos aportados por los propietarios, tengo automáticamente que pensar en una rentabilidad de patrimonio neto. Pero si yo quiero saber cómo se generó esa eficiencia, sé que tengo que aplicar DuPont porque es la que me muestra cómo se generó ese resultado. O sea, la rentabilidad del patrimonio neto me va a decir cuál fue la rentabilidad o cuál fue el resultado del capital invertido. Pero con DuPont me está indicando cómo obtuvo ese resultado. Cuánto de ese resultado obedece un margen sobre utilidad, un margen sobre ventas, y cuánto de ese resultado tiene que ver con la rotación. Entonces, eso es lo que tienen que ir aceitando, decir, bueno, que no se les va a preguntar, calcule DuPont sobre rentabilidad económica, o calcule DuPont sobre patrimonio neto, o calcule efecto palanca. Si a mí me preguntan, ¿qué política de endeudamiento? ¿Cómo fue la política de endeudamiento que siguió la empresa? Tengo que saber que eso lo puedo calcular con efecto palanca. O sea, no me van a decir, calcule el efecto palanca, ¿sí? ¿Está claro eso?
Entonces, con respecto al endeudamiento, nosotros estamos agregando otro concepto que es el efecto palanca. Ya antes habíamos visto el nivel de endeudamiento dado por el indicador de endeudamiento, que era pasivo sobre patrimonio neto. Le estoy reiterando lo que les dije, lo que les vengo diciendo siempre, que también se los dije en algún momento de la clase. O sea, disculpen que sea reiterativa, pero prefiero repetir antes de que no les quede clara la diferencia. Una cosa es el nivel de endeudamiento, que lo mido con el indicador de endeudamiento, o sea, pasivo sobre patrimonio neto, que me dice cuán endeudada está la empresa, mucho, poco o nada. En cambio, cuando quiero hablar sobre política de endeudamiento, me tengo que remitir al efecto palanca. ¿Sí? Y justamente para saber si calculé bien el efecto palanca o no, justamente ratifico mi apreciación calculando el costo del endeudamiento. ¿Cómo? Sí. ¿Me están hablando a mí o no? No, profesora, disculpe, activé el micrófono sin querer. No, está bien, yo no entendía, digo, por ahí me están haciendo una consulta y no sé qué me están preguntando. ¿Alguna otra duda? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, o sea, ustedes tienen que ver siempre, o sea, no dejen para último momento leer las teorías o asistan a las clases teóricas, si son asincrónicas, lean el material y demás, porque después cuando llegue el momento de rendir el parcial, eso se les va a hacer complicado acordarse de todo, y en realidad esto, o sea, no hay que estudiarse las fórmulas de memoria, sino que hay que entenderlas. Entonces, si nosotros dejamos para el último día estudiar todo esto, vamos a tener complicaciones para saber qué es lo que me están pidiendo. ¿No? Profe, Sí. en el tema de las notas del parcial, ¿qué significa M y M en observaciones? ¿Quién te corrigió? Mariel Mollé. Listo. Ok, gracias. Esos son los nombres de los... En algunos están los nombres y en otros están las iniciales. ¿No? Si es M&M, es la contadora Mollé, Mariel Mollé. ¿No? Profe, sí. ¿con cuánto se accedía a la promoción? Disculpe, profe, ¿el recuperatorio del parcial es global o solo es? No, el recuperatorio es global. O sea que el que le haya ido mal ahora, o sea, ustedes tienen posibilidades de promediar. Suponiendo que sacaron un 3 ahora y después se sacan un 5, ya les da el promedio 4 y ya estarían regulares. Si sacaron un 3 y después se sacan un 4, al no darle el promedio, tienen que ir a recuperatorio, y el recuperatorio es global. ¿No? O al inverso, sacaron un 5 y después se sacan un 3, también el recuperatorio. Ahí ya estarían regulares. En el último parcial no pueden tener 2 o menos, o sea que no pueden, si se sacó 10 alguno ahora, no puede pensar que aunque se saque un 1 ya va a estar regular. Si llega a sacar 1 en el segundo parcial, tiene que ir a recuperar por más que en el primero tenga un 10. Me decías, para la promoción tenían que tener, a ver, no tengo la escala acá a mano, pero era 6, me parece que estaba con 67 puntos, 65 puntos. No tengo la escala en este momento. A ver, espérame un segundito. Si puedo recuperar. No tengo la escala a mano. Voy a dejar de compartir y busco. A ver la escala. Para tener 6 tenías que tener 68 puntos. O sea que con 6 se sigue en promo, profe. Sí. Quienes estén ya en condiciones, ¿no? Que tengan aprobada la materia previa y demás. O sea, no hay condicionalidad Sí. Para promoción. Gracias. Yo tenía dudas porque la profe María le había dicho antes de entrar a rendir que en principio era 7 y bueno, me quedó la duda porque el año pasado era 6. Sí, no, quedó en 6. En 6. O sea, todos los que tengan 6 o más siguen carrera. Siguen carrera para promoción. Entra, digamos, al régimen de...
Ahora van a tener que rendir el teórico, que no sé si ya les dijo Alejandra qué día es. Pero bueno, ya si no les avisará en la clase de esta semana. Bueno, gracias, profe. Bueno, no, de nada. No sé si queda alguna cosa más en el chat. ¿No? ¿Hay algo más? Tenía 5, sí, porque es 68 el 6. Ujú. Profe, para la Sí, promoción también se puede promediar. sí, pero un solo parcial menos de 6. Entonces tenés que, por ejemplo, tener 5, 7, 6 y 6. Entonces tiene que dar el promedio de 6 entre los 4, pero con un solo parcial menos de 6. O sea, no puedes tener 10, 4 y 4 y 5, por ejemplo. Ah, bien, profe. Profe, a mí no figuro en la lista que subieron, pero la profe Navas me dijo Ajá, que tenía un 7, creo, pero me dijo que iba a actualizar la lista. ¿Será que lo hace ajá. más adelante? Porque no la actualizó aún. Seguramente, porque sé que hubo, acá me está poniendo otra alumna, tu nota no aparece en el SIU, vos tenías problemas del plan de Mayra Figueroa de, de inscripción, o estás con el plan 2019, o hiciste algún trámite. Mayra Figueroa que me escribiste en el chat. Bueno, no, se fue, parece. Voy a tomar nota. Vos sos, me dijiste, Vale Zambrano, tu apellido. ¿Qué nombre dio, perdón? Zambrano. Valeria Emilce Zambrano. Valeria. Y esta chica, Mayra Figueroa. A lo mejor todavía no está tu trámite concluido, pero ya me voy a fijar en Figueroa Mayra. Profe, disculpe, ¿tenía Sí, fecha para el segundo parcial? la fecha del segundo parcial es el 25 de noviembre, a las 18 horas. El segundo parcial práctico, ¿no? El de teoría todavía no sé, por eso les preguntaba si es que Alejandro no les había dicho. 520. ¿Tu libreta es esa? 527, 368. No, los que están en promoción son los que tienen 6, de 6 para arriba. Sí, si tenés 2 en el primero y 6 en el segundo, ya te da el promedio, quedás regular. Ujú. Bueno, bien. Ahora verifico lo de la libreta y lo del SIUS, raro. Y si no estás en el SIUS, porque justamente no tendrás el trámite concluido probablemente. Ahora les voy a avisar de la libreta. A ver. Sí, 68 con 6 puntos. Bueno. No, que si no tienen consultas, o sea, el tema de hoy ya lo terminamos. Recording stopped. ¿No hay dudas? ¿Consultas? Profe, yo le quería decir si por favor podía subir la clase porque yo ingresé tarde, tenía problemas con el internet y no Sí, pude después ver bien la primera parte. Por cuando favor, me porque las mandes. anteriores no las subieron. Sí, porque sé que el tema fue el siguiente. La semana pasada, como estaban afectados los Zoom a los exámenes, sé que los profes que estuvieron dando clase la semana pasada tuvieron que hacerlo mediante Google Meet o Zoom no de la facultad, y entonces creo, no sé si no los han podido grabar o qué problema tuvieron, porque sé que algo de eso estaban comentando, que habían tenido problemas para poder grabar esas clases. Pero esta ni bien me la manden, yo la subo. Bueno, chicos, si Gracias, no tienen profe. dudas, si no hay ninguna duda, consulta. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Hasta